Mientras los niños pasan a sus clases, continuamos nuestro estudio del Catecismo Bautista y hemos venido estudiando acerca de las obras de la creación, las vimos anteriormente, y luego las obras de la providencia, la diferenciación que hay en cuanto al estudio de la forma en que Dios ha actuado e interactuado con su creación, con la humanidad. Para el día de hoy continuamos con la pregunta número 15, la cual nos dice así, vamos a leerlo todos juntos. Dice, ¿qué acto especial de la providencia ejerció Dios para con el hombre en el estado en que este último fue creado? La respuesta. Cuando Dios creó al hombre, hizo un pacto de vida con él, a condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Importante que en esta pregunta se nos introduce el tema de pacto, porque el Señor al fin y al cabo ha trabajado, eh, ha se ha comunicado con las personas o con la humanidad a través de pactos. Esta comunicación que el Señor ha hecho con la humanidad a través de pactos nos da claridad o nos da luz en la forma que el Señor se ha revelado al fin y al cabo. El Señor se ha revelado a la humanidad haciendo pactos con la humanidad. Este acto especial que nos comunica en esta pregunta número 15 tiene que ver con el hecho de que Dios se haya revelado a la humanidad o haya hecho un acto de providencia especial con él, en el cual él ha entrado en pacto con él. Esto lo vamos a ver o vamos a desarrollarlo a través de las siguientes preguntas que Bedom hace en este caso. Dice así. La siguiente pregunta dice, ¿hizo Dios al hombre perfectamente santo? La respuesta es sí, ¿verdad? Dios hizo al hombre recto. Lo tenemos esto en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Cuando se nos habla de perfectamente santo, se nos está hablando de que el hombre no había pecado hasta entonces. Él estaba en santidad para con Dios. Su estado en ese momento era limpio, él no tenía pecado en sí, él no había caído, su condición era justa delante de Dios. En ese momento el hombre se encontraba en esa comunión, él era perfectamente santo. Pero, como vamos a ver adelante, él tenía la posibilidad de caer. Dice la siguiente pregunta, ¿y lo hizo perfectamente feliz? Se responde en afirmativo, sí, porque Dios lo bendijo. Génesis 1:28 tenemos que el Señor dice así, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quien desarrolló este catecismo está haciendo una relación entre la felicidad, la alegría, la plenitud que una persona puede tener y la mayor plenitud que una persona puede tener es que el Señor profese bendición sobre su vida. Esa es la relación que se está haciendo. El hombre era perfectamente feliz porque Dios le bendijo. Dios dijo buenas palabras acerca de la humanidad, acerca del hombre. Al bendecirlo, Dios, entonces el hombre se encontraba en un estado pleno. Él era pleno. La búsqueda de la humanidad hoy en día es ser llenos, ser llenados. Por eso las personas se llenan con muchas cosas. Se llenan con entretenimiento, con vicios. Intentan llenar todos sus vacíos, intentan ser felices, pero no entiende que la plena felicidad de la humanidad está en ser bendecido por Dios. Y esto es parte de lo que el expositor de este catecismo está diciendo. En ese momento Dios, al bendecirlo, el hombre encontraba plenitud,
estaba pleno, él tenía felicidad, la felicidad que hoy en día todos buscan. En ese momento, cuando el Señor entra en pacto con el hombre, le dio una ley. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le dio una orden, el Señor le dio un mandamiento que debía guardar. Como vimos en la pregunta que del catecismo, esencialmente se nos dice que cuando Dios creó al hombre, hizo un pacto de vida con él, a condición. El Señor le condicionó la bendición. Le bendijo sí en primera instancia, pero condicionó la permanencia de esa bendición a obediencia. Entonces el hombre debía obedecer, debía hacer aquello que Dios le había mandado y no debía hacer aquello que el Señor no le había mandado. Entonces, en este caso particular, el Señor le mandó a no comer de un árbol específico. Es el árbol de conocimiento del bien y el mal. El Señor le ordenó algo al hombre, le dio una ley, podríamos decir, una simple, clara y sencilla ley para ese momento. Y le dio una única ley explícita. El Señor le dijo: no comerás de este árbol. Eso fue lo que el Señor le dio. Y el hombre, como criatura de Dios, estaba obligado a obedecer esa ley. Sí. Isaías 44:21 nos dice que: recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado. El desarrollo de esta pregunta, o lo que se está desarrollando al continuar con esta otra pregunta, que si el hombre como criatura de Dios estaba obligado a obedecer esa ley, es que Dios le dio una ley para obedecer, pero el Señor mismo condiciona esa ley que le da a obedecer para sostener una bendición sobre él, darle una bendición. Pero también le condiciona a que si desobedece, va a ser castigado, va a ser condenado. Pero la obligación de obedecer esa ley no es solamente porque el Señor hizo un pacto con él. El hombre debía obedecer a Dios más que por la condición de bendición, porque fue creado por Dios. Cada uno de nosotros cuando lleva a cabo una tarea, cuando logra hacer algo con sus manos, si alguno de nosotros hace una silla, por ejemplo, lo mínimo que cada uno de nosotros espera de la silla es que funcione para sentarse. Entonces, cuando Dios creó al hombre, o cuando Dios creó todas las cosas, lo mínimo que Dios espera de las cosas que creó es que funcionen para lo que las creó. Cuando Dios hizo al hombre, él estaba esperando, la mínima expectativa de Dios para el hombre era que hiciera lo que el hombre debía de hacer. Entonces el hombre debía de obedecer por cuanto Dios le había hecho. Debía obedecerle por cuanto es creación de Dios y debe someterse a lo que Dios, al mandato de Dios, al gobierno de Dios. Pero el Señor aún así extiende su gracia al entrar en pacto con él. Vamos a continuar. Dice: era el pacto que Dios hizo con Adán, un pacto de vida. Sí, así es. Gálatas 3:12 nos dice: porque la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. El argumento que se hace en este pasaje de Gálatas es el hecho de vivir por la ley. Todo aquel que quiere que la ley sea su estandarte o que sus obras por la ley sean aquello que él presenta para Dios, debe vivir de acuerdo a esa ley. Debe vivir y no debe romper ninguna, o no debe transgredir ninguna. Pero sabemos qué es lo que sucede, ¿verdad? Nadie es capaz de hacerlo. Incluso Adán, el primer hombre, en su momento, a pesar de que el Señor le dio la oportunidad de obedecer, y ¿verdad? En Génesis capítulo 2 tenemos
el hecho de que en el versículo 15, perdón, en el versículo 8, dice, versículo 8 y 9, y Jehová Dios plantó, perdón, Génesis 2, 8 y 9, dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta narración de Génesis nos habla de que en el centro del huerto habían dos árboles. Uno era de vida, dice. El árbol de la vida estaba ahí en medio. Y podemos ver esta narración que estaba casi que cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos estaban ahí. Si continuamos leyendo, vamos a ver qué fue lo que escogió el hombre, qué fue todo lo que sucedió en esa instancia. Pero el Señor le ofreció un pacto para vida. Mantente obedeciéndome. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Come del árbol de la vida y vivirás. Esas son las implicaciones que tenemos aquí. El Señor le estaba dando la oportunidad de vivir ese pacto, esa relación que Dios estaba estableciendo con el hombre, era para vida, no era para muerte. Sí, el hombre desobedeció y había una consecuencia por la desobediencia para muerte. Pero primordialmente era la gracia de Dios extendiéndose hacia la humanidad y ofreciéndole una oportunidad para vivir eternamente. Tanto es así que en Apocalipsis tenemos que ese árbol de la vida vuelve a aparecer. Al final de nuestro libro, al final de la revelación que el Señor nos ha dado, ese árbol de la vida vuelve a hacer su aparición. Pero no entraremos ahí en esta mañana, pero vemos que el deseo de Dios de entrar en pacto con Adán es para vida. Se le dio una orden especial a modo de prueba. Sí, de hecho Génesis 2:17 nos dice que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. O sea, de ese árbol no debía comer. Esa era el único mandamiento explícito o un mandamiento positivo que Dios le dio al hombre en ese momento. Hay quienes debaten en que cuándo fue que Adán pecó, ¿verdad? Adán fue negligente en primera instancia al no confrontar a la serpiente en cuanto estaba estableciendo una conversación con Eva. Hizo mal en no ahuyentar a esa serpiente de que tentara a Eva. Dejó que se desarrollara todo un asunto en medio de eso, pero ninguno de esos asuntos que ya se estaban desarrollando y en los cuales Adán, podríamos decir, ya había sido negligente en cuanto a su labor, ninguno de ellos estaba desobedeciendo el mandamiento explícito o positivo que Dios le había dado, que era el de no comer del fruto. Entonces, cuando ya se da el asunto de que come del fruto, entonces ya hay un castigo. Y se le amenazó con la muerte en caso de desobediencia. Definitivamente, ¿verdad? Este pasaje que leímos de Génesis 2:17 nos dice que el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa es la advertencia que el Señor le da. La siguiente pregunta es muy interesante porque Bedón explica y expande. Dice, ¿estaba Adán bajo alguna necesidad natural de violar esa ley? No. Él tenía libertad para comer de cualquier árbol del huerto. Génesis 2:16. Adán tenía todas las opciones delante de él. Dice que el Señor sembró un huerto, labró un huerto en el cual lo puso. Y había, dice, en él toda clase de árboles frutales. Toda clase, o sea, tal vez no hemos conocido nosotros un jardín donde haya toda clase de árboles frutales, toda clase de frutos. No creo que exista actualmente uno que pueda tener toda clase de árboles, toda especie de árbol frutal. Pero Adán sí, Adán estaba en ese jardín. Y ahí estaba él. Y tenía
todas las opciones delante de él, menos una. Menos una. Pero vemos que entonces no tenía Adán ninguna necesidad de violar el mandamiento que Dios le había dado. Tenía muchas opciones. Podía incluso comer el otro árbol que se nos dice que estaba en el centro. ¿Cuál? El árbol de la vida. Se hizo este pacto con Adán como una cabeza pública. ¿Qué quiere decir una cabeza pública? Bueno, un representante. Adán estaba en ese momento representando a toda la humanidad. Eso es lo que nos quiere decir esta pregunta. Bueno, y Romanos capítulo 5, versículo 14, se nos dice, nos responde afirmativamente. Dice Romanos 5, 14, porque él era figura del que había de venir. Adán era el representante de la humanidad en ese momento. Y sabemos que si Adán caía, entonces la humanidad entera que seguiría de él o que continuaría a partir de Adán, estaría en caída también. Adán, una vez que cae en el pecado, lo único que puede heredar a su posteridad es pecado también. Es una naturaleza pecaminosa, caída. Adán ya no podía heredar aquello que había rechazado. Él había rechazado la vida eterna. Entonces ya no podía heredar la vida eterna. Lo único que podía heredar en ese momento Adán era su naturaleza caída. Por eso vemos que Bedom hace esta aclaración con esta pregunta. Este pacto de Adán se hizo como una cabeza pública, o sea, como un representante público de la humanidad. Eva fue Eva incluida en este pacto. Sí, así es. Génesis 3:13 se nos dice que Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? El hecho de que Dios confronte también a la mujer significa que está incluida dentro del pacto, está incluida en ese pacto que Dios hizo con Adán. Era esta ley. ¿Cuál ley? El hecho de que Dios dijera que no comerás de un árbol específico. ¿Era esta ley digna de Dios? Sí. Génesis 18:25 responde de manera retórica. De hecho, esta instancia es Abraham quien responde de manera retórica a Dios y le dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Verdad? Se nos dice. En esta instancia es el asunto de Lot y el castigo de Sodoma y Gomorra. Pero sabemos que esta pregunta es, Dios va a actuar siempre justamente. Entonces, por más extraña que nos parezca a nosotros tal vez la ley de no comer de un árbol específico, el Señor es justo al dar esa ley. El Señor está actuando justamente. Esta ley es digna de Dios y debía ser obedecida en su plenitud. Bedom apunta hacia algo mayor al hacer la pregunta siguiente y dice, ¿es el segundo pacto mejor que el primero? Sí. Hebreos capítulo 8, versículo 6 nos dice, porque Cristo es el mediador de un mejor pacto. El siguiente anuncio que el Señor hace después de que Adán ha incumplido ese primer pacto que Dios hizo con él, un pacto para vida, es después de que Adán lo incumple y Adán cae y no lo obedece, el Señor da una esperanza incluso ahí mismo. En el versículo 15, de Génesis 3, donde le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor desde el puro principio hace un anuncio de un mejor pacto, de algo mejor que vendrá, que esta obediencia requerida en un principio. Hebreos 8:6 nos habla de Cristo como el mediador de este mejor pacto. Y este mejor pacto
No quiero adelantarme, pero es que Él mismo, el mediador de este mejor pacto, obedecería plenamente y enteramente cada uno de los mandamientos de Dios para que estos fueran tomados en cuenta en todos aquellos que ponen su fe en Él. Todo el que cree en el Señor Jesucristo recibe la justicia plena del Señor Jesucristo. Y por eso es un mejor pacto. Continuamos con la pregunta número 16. Dice así. Vamos a leerla de nuevo todos juntos. Dice, ¿permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Respuesta. Nuestros primeros padres, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, cayeron del estado en que fueron creados por pecar contra Dios. Sabemos que el estado nuestro actual de la humanidad, estoy contabilizando la humanidad entera, es un estado caído, un estado en pecado, inclinados a hacer el mal, porque la mancha del pecado desde Adán ha descendido a toda la humanidad, ha sido heredada a toda la humanidad. Cada uno de nosotros sabe que esa mancha del pecado está en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos confrontados con la ley de Dios, la cual deberíamos obedecer perfectamente porque somos sus criaturas, encontramos que no podemos llevarla a cabo. No podemos cumplirla. No podemos llevar a cabo todos los mandamientos de Dios. Entonces no permanecimos en el estado en que fuimos creados antes de la caída. Bedón expande esto haciendo las siguientes preguntas. Y dice, ¿cayó el hombre de aquel estado en el que fue creado? Eclesiastés 7:29 se nos expone que ellos buscaron muchas artimañas. De hecho, leámoslo porque ese pasaje es particularmente interesante. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice así, Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice la traducción Reina Valera 1960. Ellos buscaron muchas perversiones. Desde Adán, la humanidad entera ha buscado muchas perfecciones. Desde esa caída, entonces, Adán y la humanidad postrera han buscado muchas perversiones. Cayó el hombre de un estado de conocimiento. Efesios 4:8 nos dice, su entendimiento está entenebrecido. Está hablando de la humanidad igualmente en este contexto, en el contexto en el que se encuentra actualmente. Está con el entendimiento entenebrecido. Pero, ¿por qué nos dice que está con el entendimiento entenebrecido? Porque previo a la caída, podemos ver que el entendimiento, la razón o la mente de Adán era una mente muy clara. Lo primero que el Señor manda a Adán a hacer es a ponerle nombres a toda su creación. O sea, veamos la capacidad que probablemente tenía Adán antes de la caída. Un cerebro como nunca hemos visto, probablemente. Ni siquiera los doctores grandes o mayores de académicos podrían ser comparables con la mente de Adán antes de la caída. Y no solamente con respecto al entendimiento de las cosas naturales, sino también la claridad que Adán tenía con respecto al entendimiento de Dios. Vemos que la comunión que Adán tenía con Dios era una sin la mancha del pecado. El único otro hombre que caminó en medio de este mundo con tal entendimiento fue el Señor Jesucristo. Cayó el hombre de un estado de santidad. De hecho, ese mismo pasaje de Efesios 4:18
nos habla acerca de eso. Dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre cayó de un estado de santidad. Antes de la caída, en este pasaje particular se nos dice excluidos de la vida de Dios o ajenos de la vida de Dios. Ahora, aún hasta el día de hoy, la condición es ajenos o excluidos de la vida de Dios. Si no hay un arrepentimiento, si no hay fe salvadora, si no hay una confianza plena en el Señor Jesucristo, que es el único, el mediador de un mejor pacto, entonces cualquiera que permanece sin Cristo está excluido de un estado de santidad en el cual anduvo anteriormente Adán. Cayó el hombre de un estado de libertad. Juan 8:34 nos dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. La humanidad entera hoy en día comete pecado. Está la humanidad entera caída en el pecado y es esclavo entonces de pecado. Previo a eso, Adán se encontraba en un estado de libertad. Él no era esclavo del pecado, a pesar de que sí podía caer o sí podía cometer pecado. Él no era un esclavo hasta entonces. Pero una vez que cae en el pecado, no obedece la ley de Dios, su condición es entonces una de esclavo del pecado. Y lo único que heredó a Adán a sus hijos, todos sus hijos, fue esa condición. Usted y yo, sin Cristo, somos esclavos del pecado. Por eso Cristo es el mediador de un mejor pacto, porque Él es quien trae libertad. Él es el que libera nuestras cadenas que nos atan al pecado. Él es quien puede liberarnos de esa condición. Cayó el hombre de un estado de reposo. Isaías capítulo 57, versículo 21, dice que no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Desde la caída no hay paz en el corazón del hombre. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos aclara un poco. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz para los impíos. No importa quién sea, no importa dónde esté, no importa cuánto yoga haga, no hay paz para el impío. No importa cuánta meditación, cuánto intente guardar las leyes de este mundo, incluso la ley de Dios. Si no está en Cristo, no hay paz alguna. Por eso Cristo es el único que da paz. Cayó el hombre de un estado de comunión con Dios. Génesis 3:8 nos dice que Adán y Eva, una vez que el Señor viene a tener un tipo de comunión con ellos, lo que hacen es se escondieron de la presencia del Señor. Ellos antes de la caída tenían comunión con Dios. Y esa comunión que tenían con Dios era plena. Pero una vez que han caído, cayeron de ese estado de comunión con Dios. Génesis 3:8 nos recuerda eso. Cayó el hombre también de un estado de felicidad. Sí, Génesis 3:24 nos dice que Dios le expulsó. Particularmente nos está hablando que le expulsa en ese momento
del jardín del Edén, donde tenía plenitud, donde Dios lo había bendecido y le había dado esa orden de multiplicar y fructificar. El hombre cayó de ese estado de felicidad. Oseas imita toda la humanidad el pecado de sus primeros padres. Y esto es lo que he estado hablando, esto es lo que he estado diciendo. Oseas capítulo 6, versículo 7 nos dice, pero ellos como Adán han transgredido el pacto. Particularmente en este pasaje de Oseas nos está hablando del pueblo de Israel, aquel otro pueblo que Dios había hecho pacto también con él. Vemos como todo el pueblo de Israel, entonces, al igual que Adán, habían transgredido el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Previó Dios el pecado de Adán? Dice Isaías capítulo 48, versículo 8. Yo sabía que obrarías con mucha perfidia. Esa traducción es un poco menos comprensible que la nuestra. Vamos a leer, dice. Isaías 48, 8. Dice así. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habíais conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Es esta parte de desobedecer. Sabía que obrarías con mucha perfidia, sabía que habrías de obedecer. Es lo que le está anunciando en ese pasaje de Isaías. Y aquí cabe la pregunta. El Señor tomó a Dios por sorpresa la caída de Adán. O sea, podemos hacernos esa pregunta. El Señor se asombró de que Adán cayera. Uy, Adán, ¿por qué caíste? Yo pensé que no ibas a caer. No, el Señor sabía que Adán caería. El Señor Dios Todopoderoso es también omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Todo lo que irá a suceder, Él lo entiende y lo sabe de antemano. Él no le toma nada por sorpresa. Por eso Dios previó el pecado de Adán. Él sabía que Adán caería, pero en su plan, Él había preparado un mejor pacto, el cual le anuncia desde entonces. ¿Fue Dios el autor del pecado de Adán? Deuteronomio 32, 4 nos dice que porque Él es Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Dios es justo, Dios es fiel. Él no es el autor del pecado. Él no ha cometido el pecado. Él ha dado libertad a sus criaturas y en particular en esa instancia a Adán. Adán tenía delante de sí la vida y la muerte. Adán escogió la muerte. Pero así, cada uno de nosotros tiene hoy delante la vida y la muerte. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de continuar caminando en el pecado o arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. El anuncio está hecho. ¿Proviene entonces la ruina del hombre de sí mismo? Oseas capítulo 13, versículo 9 dice, tu destrucción vendrá, oh Israel. En este pasaje se nos habla de cómo Israel, por la permanencia o la continuidad en su pecado, entonces vendría la ruina sobre él. El autor de este catecismo nos abre la mente un poco para entender que cualquiera en este mundo que continúe y permanezca en su pecado, entonces será destruido en el infierno de fuego eternamente. A veces no nos dice esto explícitamente el catecismo, pero ese es una de las entendimientos que todos estos hombres puritanos tenían. Era el que permanece en su pecado, y el que la Biblia nos anuncia es que el que permanece en el pecado, entonces encontrará la ruina. De hecho, podemos leer uno de los pasajes más
que hasta hace unos tiempos era el pasaje más conocido de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Pero vamos a continuar leyendo. Dice Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que podemos incluso recitarlo como coro. Pero, ¿qué sigue diciendo ese pasaje? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, ¿qué nos dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Vemos cómo entonces que la destrucción del hombre proviene de sí mismo por permanecer en el pecado. El Señor ha traído salvación a través de Jesucristo. Cada uno que escucha acerca de esta buena nueva, de esta buena noticia, debe arrepentirse de su pecado. ¿Debería enseñarnos la caída de Adán a tener cuidado de nosotros mismos? Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, nos advierte Pablo en esta instancia al decir que el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Otra versión dice, el que cree está firme, mire que no caiga. Es básicamente lo mismo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo, la advertencia es para cada uno de nosotros. El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Debemos tener cuidado de nosotros mismos y Dios ha dispuesto medios en los cuales debemos permanecer. Congregarnos, ser expuestos a la palabra, la comunión con los hermanos, la participación en las ordenanzas que el Señor ha dado a su iglesia, el pan, el vino, el bautismo. Todas estas cosas son necesarias para permanecer y tener cuidado de nosotros para no caer, para no llegar a ese punto de la caída, de volver a caer. Y debería enseñarnos la caída de Adán a renunciar a toda confianza en la criatura. Sí. Salmo capítulo 62, versículo 9 dice, y los hombres de baja condición son solo vanidad, y los de alto rango son mentira. En este salmo particular, el salmista está hablando de cómo los hombres, no importa su condición, no hay esperanza en sí mismos. No importa si tiene un alto estado social o un bajo estado social, no importa. No puede estar la confianza de los hombres en sí mismos. Debemos creer en el Señor Jesucristo, en su obra perfecta, que trae salvación a todos los que confían en Él, a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Concluimos así nuestra escuela dominical esta mañana.